Vamos a tratar un texto, vamos a estudiar un texto que seguramente que todos lo conocemos aquí. Es el texto de Romanos 5.1. Romanos 5.1. Y es un texto que nos explica y nos aclara qué es lo que sucede en cada persona que cree en Jesús. Romanos 5.1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice justificados pues por la fe, está diciendo salvados, es lo mismo, salvados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede cuando somos salvados por la fe? Que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, en todos los medios, formas o métodos que hay para estudiar la palabra de Dios, la Biblia, desde mi punto de vista, el mejor, y no digo que sea el mejor para todo el mundo, pero para mí, el mejor método para estudiar la Biblia es el método inductivo. Hay un nombre muy parecido en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que es el método deductivo. Son palabras muy parecidas, deductivo, inductivo. Cuando uno utiliza el método deductivo para estudiar la Biblia, está fiándose de lo que otros digan. Porque está cogiendo un libro que no es la Biblia, sino un comentario de otro, y pues esto dice la Biblia. Ese es el método deductivo, cuando uno va a una fuente que no es la palabra de Dios. Pero el método inductivo es cuando vamos literalmente a la palabra de Dios y es la misma palabra de Dios la que nos habla a nuestro corazón. E incluso podemos hacerle preguntas. A través del método inductivo podemos hacer preguntas a la palabra de Dios y ella nos va a responder con toda claridad. Insisto, aunque otros tengan sus métodos preferidos para estudiar la Biblia, muy respetables evidentemente, para mí el mejor método es el método inductivo. Entonces, hemos leído, salvados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si podemos decir que la fe en Jesucristo nos salva y nos da paz, vamos a preguntar a la Biblia, ¿podríamos decir, basados en este texto, que quien no tiene paz para con Dios no ha sido justificado ni salvado? Yo creo que sí, porque si somos justificados o salvados por la fe, y por la fe tenemos paz para con el Señor, para con Dios por medio de Jesucristo, cuando la gente no tiene paz para con Dios, no ha sido salvado por la fe, ni ha sido justificado por la fe, aunque él mismo se lo crea. A ver, hermanos míos, si alguien nos preguntara, cualquiera que nos encontráramos por la calle, un familiar, un amigo, un vecino, si alguien nos preguntara qué es la paz, ¿qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? Podríamos decirle que es cuando vemos una película con un montón de comanches y se ponen a fumar la pipa de la paz. Podríamos decirle infinidad de cosas sobre la paz. Pero si nos atenemos, por ejemplo, a la Carta de las Naciones Unidas, podríamos decirle que la paz, según las Naciones Unidas, no solamente es el que no haya guerras ni conflictos, sino tratar de que cualquier conflicto que pueda existir entre los pueblos puedan ser de alguna manera, digamos, arreglados con un entendimiento entre las naciones. Esa sería la paz, según las Naciones Unidas. Y no dejaría de ser una paz. No dejaría de tener razón lo que dicen las Naciones Unidas en cuanto a la paz. Pero yo no sé lo que responderíais vosotros si alguien os preguntara qué es la paz. Yo no sé cómo responderíais. Yo sí sé cómo respondería a alguien que me preguntara qué es la paz. Y le diría que la paz es mucho más que una palabra. Es mucho más que una idea y mucho más que un sentimiento. Porque la paz es el don que Dios da a quien esté dispuesto a rendir su vida a Jesucristo y a andar en sus caminos, porque esa paz se desprende, esa paz nos llega, nos viene
al saber que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni demonios, ni nada de lo que haya sido creado en este mundo será capaz de separarnos del amor de Dios y de tener la certeza de que pasaremos toda la eternidad con el Señor. Esa es la paz. Esa es la paz. Todo lo que no sea eso es un cuento. Que sí, que podrá tener razón o no, pero esa es la paz. La certeza de que nadie nos podrá separar del amor de Dios y que pasaremos la eternidad con Él, pase lo que pase. Y es que, amigos míos, la paz que Dios nos da no es como en el mejor de los casos, la paz que nos daría el mundo. Y fíjate que no estoy diciendo que en el mundo todo sea malo, porque no es así. Hay muchas cosas que son buenas en el mundo. De hecho, el Señor nos dice que nos da cosas del mundo para que las disfrutemos. Pero tenemos que tener presente una cosa, que las cosas del mundo son pasajeras. Pero las cosas de Dios, o la paz de Dios, es eterna. Por lo tanto, la paz que nos pudiera dar en el mejor de los casos el mundo no tiene absolutamente nada que ver con la paz que nos ofrece Dios. Así de sencillo, hermanos míos, así de sencillo. Por lo tanto, tengo que preguntar lo siguiente: ¿tenemos paz en nuestro corazón? Porque una de dos: o tenemos paz en nuestro corazón o nuestro corazón está en guerra. Término medio no hay. O con Cristo o fuera de Él. O con Él sembrando o con Él o sin Él desparramando. Insisto, ¿tenemos paz en nuestro corazón? ¿Tenemos paz en nuestro corazón? Así que, hermanos míos, ya que Dios pone los medios para que podamos tener paz, paz de verdad, la paz con mayúscula, la paz auténtica, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar. Así que solo es Dios. Y puesto que solo es Dios quien puede y quiere darnos esa paz, me gustaría hablaros en esta mañana de 8 condiciones que todos los que estamos aquí querríamos que se cumplieran en nuestras vidas, porque esas 8 condiciones que, insisto, todos querríamos que se cumplieran en nuestras vidas, son las que nos van a ayudar a obtener la paz y a conservarla. Por lo que, si tienes para escribir, yo te recomiendo que las anotes. 8 condiciones, te recomiendo que las anotes. Porque si realmente queremos paz en nuestros corazones, escúchalo bien, esa paz siempre va a depender de conocer y practicar la verdad. La paz de Dios siempre va a depender de conocer y practicar la verdad. Por lo tanto, cuando practicamos la verdad, y no solamente conocemos la verdad, porque conocemos la Biblia entera, cuando practicamos la verdad, y no solamente conocemos la verdad, obtenemos la verdadera paz, la que nos justifica delante de Dios. Insisto, cuando practicamos la verdad y no solamente conocemos la verdad, sino que la practicamos, obtenemos la verdadera paz. Porque, como os acabo de decir, o tenemos paz en nuestros corazones o nuestros corazones están enfrentando guerra. Término medio no hay. Y es que, mis hermanos, una cosa es saber, como dice la palabra de Dios, que es la verdad. Una cosa es saber que debemos amarnos los unos a los otros, y otra cosa es muy distinta, es saberlo y llevarnos mal con la iglesia, con el prójimo, con Dios y con todo el mundo. Así que ahí va la primera condición para tener paz y para conservar esa paz que Dios nos da. Solo podremos experimentar la paz verdadera cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y seguramente que cualquiera dirá, hombre, eso ya lo sabemos. Pues claro que lo sabemos. Pero quiero deciros algo, que una cosa es que creamos y digamos que Jesús es nuestro Salvador, y otra cosa muy distinta es que Jesús nos hubiera salvado alguna vez. Porque tal vez podemos venir a la iglesia pensando que hemos sido salvos, pero el Señor nunca nos salvó. El Señor nunca nos salvó. Ahora, si sabemos que Jesús es nuestro Salvador y actuamos bajo su señorío,
Eso nos resolverá el dilema de saber dónde pasaremos la eternidad. Insisto, si sabemos que Jesús es nuestro Salvador, no solamente lo creemos, sino que lo sabemos positivamente, Señor, tú eres mi Salvador de verdad. Si sabemos que eres nuestro Salvador, lo creemos y actuamos bajo su señorío, eso nos va a resolver el dilema de saber dónde pasaremos la eternidad. Pero si actuamos no bajo el señorío de Cristo, sino bajo nuestro señorío, por mucho que digamos o creamos que la salvación es por gracia y por medio de la fe, por mucho que la prediquemos, estaríamos engañándonos a nosotros mismos y no tendríamos paz. Así que, puesto que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, te pregunto, ¿tienes paz en cuanto a tu relación con Dios y con la iglesia? Insisto, ¿tienes paz en cuanto a tu relación con Dios y con la iglesia o con el resto de los hermanos? Algunos se llevan toda la vida, y digo algunos supuestamente creyentes, algunos se llevan toda la vida preguntándose qué les pasará después de la muerte. Pero fíjate que la única manera de resolver esa cuestión es que nos arrepintamos de verdad de nuestros pecados, que entreguemos nuestra vida a Jesucristo y que le digamos, Señor, quiero que des un propósito a mi vida. Por lo tanto, cuando la fe en Jesucristo es real, eso nos dará paz. Entonces, te pregunto, ¿estás seguro de saber dónde pasarás la eternidad si el Señor te llamara hoy a su presencia? ¿Estás seguro? Esta pregunta es seria, y habría que pensarla muy bien. La segunda condición para tener paz se da cuando, a pesar de estar pasando por pruebas duras, creemos y estamos seguros de que Dios tiene el control de todo y domina sobre todo, tal como nos recuerda el Salmo 103, 19, que Él tiene el control de todo y domina sobre todo. Insisto, la segunda condición para tener paz es cuando, a pesar de pasar por pruebas duras, creemos, sabemos y sentimos que Dios tiene el control de todo y domina sobre todo. Así que, puesto que Dios tiene el control de todo y domina sobre todo, aunque haya momentos en los que no lo parezca, porque es verdad que muchas veces nos encontramos tan agobiados, tan destrozados, tan amargados, tan hundidos, que decimos, Señor, parece que tú me has abandonado. Cuando haya momentos en los que no parezca que Dios tiene el control de todo, Dios sí tiene el control de todo. Y a pesar de lo que estemos pasando y las pruebas que estemos padeciendo, no me preocupará. A un verdadero creyente que tiene la paz de Dios, no le preocupará dónde estará la eternidad, porque sabe que la pasará con el Señor. Por lo tanto, a mí me encantan los por lo tanto, ¿verdad? Ya lo sabéis. Por lo tanto, otra pregunta. ¿Estamos totalmente seguros de que Dios tiene el control de nuestras vidas? ¿Lo creemos? Amén. Porque si lo sabemos y lo creemos y lo sentimos, eso nos hará tener paz, a pesar de que estemos pasando por pruebas duras. Ahora, si Dios lo controla todo, ¿por qué permite que nos sucedan cosas tan desagradables? Pues te lo voy a decir muy claro. La Biblia dice que la fe verdadera es mucho más preciosa que el oro. Por lo tanto, si la fe es mucho más preciosa que el oro, Dios quiere probar tu fe. Así de sencillo, cuando te veas en diversas pruebas, da gracias a Dios porque Dios quiere probar tu fe. Así de sencillo, y no le demos más vueltas. Fíjate lo que dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina o prueba, esto de prueba lo añado yo, pero viene a ser lo mismo. Es verdad que ninguna disciplina o prueba nos dará gozo, sino tristeza. Porque ¿quién se va a alegrar en una prueba? ¿Cómo Antonio y Ángeles se pueden alegrar de esta prueba que han pasado con su hermana? Es verdad que ninguna disciplina o prueba es causa de gozo, sino de tristeza.
Pero fijaros, pero después da fruto apacible de justicia a los que por la disciplina han sido probados. Porque fijaros, si Dios no tiene el control de tu vida, de mi vida, entonces ¿quién lo tiene? ¿Lo tienes tú? ¿Lo tengo yo? Pues la verdad es que no. Pues la verdad es que no. Pero si Dios tiene el control de todo y domina sobre todo, si Dios tiene el control de nuestras vidas y domina en nuestras vidas, y si lo creemos, eso nos dará paz. Y es que, mis hermanos, si todas las cosas ayudan a bien, como dijo el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, cuando un verdadero cristiano no está viviendo de una manera que agrade a Dios, Él no lo permitirá y hará lo que tenga que hacer para corregirle. Porque si es verdad que el Señor disciplina, como dice la Biblia, al que ama, como un padre que disciplina a su hijo porque lo ama, insisto, si es verdad que el Señor disciplina a quien ama y castiga a todo aquel que ha recibido por hijo, tal como nos dice y nos recuerda Hebreos 12:6, es muy importante que entendamos lo siguiente, que si llevamos mucho tiempo viviendo en infidelidad y vemos que Dios no nos da un palo para corregirnos, voy a repetirlo otra vez, si vemos que llevamos viviendo mucho tiempo en infidelidad y Dios no nos da un palo para corregirnos, deberíamos preguntarnos si realmente somos cristianos y si alguna vez nos convertimos o estamos perdiendo el tiempo. Porque esa es la realidad. La tercera condición para tener paz y conservarla es que si creemos que Dios puede suplir nuestras necesidades, todas nuestras carencias, eso eliminará las preocupaciones en cuanto a no tener lo suficiente en el día a día. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Y fíjate ahora lo que dijo el mismo apóstol Pablo en un momento en el que pasaba necesidad. Sé vivir en pobreza y en prosperidad porque he aprendido el secreto para vivir en abundancia o sufrir necesidad. Así vivía Pablo con esa convicción. Y es que, mis hermanos, si continuamente estamos preocupándonos por las cosas que nos faltan, eso nos robará la paz. Y fíjate que no estoy diciendo que haya cosas que no nos gusten, porque todo no nos agrada, todo lo que nos suceda en la vida, todo no nos agrada. Pero no estoy diciendo eso. Pero preocuparnos por esas cosas que vienen a nuestra vida y que no nos agradan, nos robará la paz. Primera de Pedro 5:7 dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Jesús porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, si echamos sobre nosotros el peso de nuestras preocupaciones y pensamos que el mundo nos va a resolver cualquiera de esas preocupaciones, estar en esa situación nos robará la paz. Fíjate lo que dice Isaías sobre la paz de Dios. Isaías le dice a Dios, porque tú, oh Dios, está en Isaías 26:3, para los que le gusten las citas. Porque tú, oh Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz que sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos, que es la paz que da el Señor, siempre saldrá victoriosa de cualquier dificultad. Si hemos recibido la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que da Jesús, siempre saldremos victoriosos, con muchas marcas, con muchas peleas, con muchas cicatrices, pero siempre saldremos victoriosos. Y saldremos victoriosos, ¿sabéis por qué? Porque Dios quiere que sus hijos tengan paz. Fíjate lo que Jesús nos dice en Juan 6:63.
Fijaros, en el mundo, dice Jesús, tendréis aflicción, guerras, problemas, dificultades, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, cuando Jesús dice que tendremos aflicción, nos está recordando que el don de la paz, porque la paz es un don de Dios, el don de la paz estará en nosotros a pesar de las pruebas y tribulaciones que tengamos en la vida. Fíjate lo que el Señor dice sobre los dones en Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones de Dios. Es decir, que Dios no revoca ninguno de sus dones. Ninguno de sus dones. Y tampoco va a revocar el don de la paz. Por lo tanto, una de Dios, una de dos. O Dios dice la verdad cuando nos promete paz en medio de la tormenta, o es un mentiroso. Pero no te equivoques. La paz de Dios se basa en nuestra fe y en nuestra obediencia. La fe que nos justifica ante Dios y nos da paz por medio de la obediencia. Así que no debemos equivocarnos, porque la paz de Dios se basa en la fe bíblica y auténtica en Jesucristo por nuestra obediencia a Él. Por lo tanto, solo tendremos paz cuando vivamos en obediencia al Señor. Porque si vivimos en desobediencia, no solo no tendremos paz, sino que estaremos en una guerra con Dios. Y estar en una guerra con Dios, eso tiene tela. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y hermanos míos, todo esto quiere decir que la paz de Dios está disponible para quien esté dispuesto a creer de todo corazón que Dios suplirá todas sus necesidades. Y si no la suple, fijaros, y si no la suple, entonces tendremos que aprender ese secretito que aprendió Pablo para vivir en necesidad. ¿Recordáis? Él lo dice. He aprendido ese secreto para vivir en abundancia y en necesidad. Si Dios nos suple nuestras necesidades, porque así lo cree, porque así lo entiende, aprendamos el secretito que aprendió Pablo para vivir en necesidad. La cuarta condición para tener paz es mantener una limpia conciencia delante de Dios. Y tenemos que mantener una limpia conciencia delante de Dios porque mantener nuestra conciencia limpia nos dará paz y nada ni nadie nos la robará. Nada ni nadie nos robará la paz si mantenemos una limpia conciencia delante de Dios. Fíjate lo que Pablo dijo en cuanto a su conciencia, a la conciencia de Pablo, en Hechos 23:1. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente a los del concilio, dijo: hermanos, yo con limpia conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Por lo tanto, tengo que preguntar lo siguiente: ¿tenemos una limpia conciencia delante de Dios o la tenemos más negra que el tercer rey mago? ¿O que el carbón? Y te pregunto esto porque tener una limpia conciencia nos va a proteger y guardará nuestra paz, para que nadie nos la robe. Porque cuando uno lucha, muchas veces sucede, cuando uno lucha y requete lucha con su conciencia porque sabe que la tiene sucia, solo tiene dos opciones. Dos opciones. O vamos a la paz que nos ofrece Cristo, o vamos a la paz que el mundo nos ofrece. Pero debemos entender algo, que la paz que nos dé el mundo, y quiero insistir que no todo lo del mundo es malo, pero es pasajero, el mundo nunca podrá sustituir la paz de Dios en nuestras vidas. Otra pregunta: ¿hay algo en tu vida que debes arreglar? ¿O te importa un pimiento eso que sabes que debes arreglar? Porque aunque muchas veces digamos que tal o cual cosa que hay en mi vida la voy a quitar de mi vida, aunque muchas veces digamos eso y nos pongamos el propósito de la enmienda, recuerda que el diablo siempre estará al lado de nosotros para recordarnos a que volvamos
a repetir eso que no deberíamos repetir, para que volvamos a ensuciar nuestra conciencia, si es que la tuvimos limpia alguna vez. La quinta condición para tener paz es aceptarnos tal como Dios nos creó. Aceptarnos tal como Dios nos creó. Más feos o más guapos, pero aceptarnos tal como Dios nos creó. Y debemos aceptarnos tal como Dios nos creó, porque aceptarnos así, tal como somos, eso nos protegerá de querer cambiar algo que está fuera de nuestro control. Fíjate lo que Jesús dijo en Mateo 6:27. ¿Quién sería capaz de añadir a su estatura 1 centímetro por mucho que llore o patalee? A ver, eso de que llore o patalee no lo dice él, lo digo yo, pero que viene a decir lo mismo. ¿Quién, por mucho que se afane, podrá añadir un codo, 1 centímetro, a su estatura? Nadie, nadie. Hermanos míos, la Biblia dice que Dios reparte dones como Él quiere. Uno de los dones que reparte es el don de la paz. Él reparte dones como Él quiere. Es decir, que si Dios da, por ejemplo, el mismo don a 2 personas, cada uno de ellos tendrá un talento distinto para trabajar su don. Cuando yo conocí al pastor que me evangelizó, José, que ya se fue con el Señor hace ya bastantes años, me evangelizó hace casi 42 años. Hoy, insisto, está en la presencia de Dios. Quise predicar como él, porque me encantaba como predicaba. 10 años después, hace alrededor de 32 años, quise ser como Roberto. Roberto era otro pastor, un valenciano que murió muy joven, con 71 años. Bueno, muy joven porque con 71 años muchos están, y además él estaba estupendamente. Pues quise ser como Roberto, un pastor valenciano que fue pastor en una iglesia en Barcelona. Fue pastor en una iglesia en Barcelona. Pero cuando me di cuenta de que yo nunca podía ser ni como José, ni como Roberto, entonces entendí que tenía que predicar como Ramón. Y con todas las equivocaciones y los fallos y todos los defectos que tengo cuando predico o cuando hago algo, entendí que tenía que ser como Ramón. Por lo tanto, cada vez que yo suba aquí a este púlpito, creedme que lo que os vaya a predicar es lo mejor que os puedo predicar. Porque esa es la verdad, hermano. ¿Por qué? Porque me acepté, tal como yo era. Tal como yo era. Así que, hermano, por ejemplo, se me ocurre referente a esto, que a más de uno le hubiera gustado ser como Velázquez. A mí me gustó ser como José y como Roberto. A más de uno le hubiera gustado ser como Velázquez. Yo me llamo Velázquez, el pintor Velázquez. O tal vez le hubiera gustado ser como aquel que se cortó la oreja. ¿Sabéis quién fue el pintor que se cortó la oreja? Van Gogh. Por eso está el grupo La Oreja de Van Gogh. Yo muchas veces me pregunté por qué se llamará este grupo La Oreja de Van Gogh. Y entonces lo supe que en 1888 se cortó la oreja con una cuchilla de afeitar. Pues como digo, a algunos les hubiera gustado ser pintor, o pintar por lo menos, como Velázquez o Van Gogh, o como otros. Pero sin embargo, cuando la mujer le pide que le ayude a pintar la cocina, se va corriendo y no lo ve ni el gato. A mí me encantan los himnos evangélicos antiguos tocados con piano. Me encantan. Y me hubiera gustado saber tocar el piano. Pero cuando lo toqué por primera vez en casa de José, con un piano que trajo, vino mi mujer con un paño con centella, que es el limpiador que no deja huella, y no tengo ninguna comisión por el centella, A mí no me da ninguna comisión para que yo hable el centella, y le quitó la huella que había dejado encima. No sabía tocar piano. Por lo tanto, hermanos míos, tenemos que aceptarnos tal como somos. Tal como somos. Si no somos capaces de aceptarnos tal como fuimos creados, eso nos podría llevar cosas que no conviene hacer. Pero aceptarnos tal como Dios nos creó, eso nos ayudará a mantener la paz. Dios desea, mis hermanos, Dios desea que sus hijos estemos satisfechos con lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque quiere que tengamos paz. A pesar de lo feo que otros digan que somos. Pero Dios
quiere que cada uno de sus hijos tengamos y mantengamos la paz de Dios. Por lo tanto, si Dios nos ha regalado dones espirituales y ese don maravilloso que nos ha regalado es el don de la paz, usemos nuestros dones, los dones que Él nos ha dado, con la capacitación que Él nos haya dado y no queriendo ser como aquel o como el otro. Así tendremos paz. La sexta condición para tener paz es tener un sentido de propósito en nuestras vidas. Y debemos tener un sentido de propósito en nuestras vidas porque eso no solo nos ayudará a mantener la paz, sino que nos ayudará a librarnos de una vida vacía y sin sentido. Si uno no tiene propósito en la vida, está vacío. Está como la hucha cuando la abren y luego la vuelven a cerrar la tapa, está vacío. Si no somos capaces de aceptarnos, si no somos capaces de pedirle al Señor un propósito en nuestras vidas y no tenemos un propósito en nuestras vidas, todo eso va a producir un aburrimiento grandísimo de lo que sería tener una vida sin sentido. Así de claro. Por lo tanto, tener un propósito en la vida no solo nos ayudará a tener paz, sino a mantener esa paz. Y es que, amigos míos, el hecho de estar y sentirnos vacíos siempre nos va a hacer infelices. ¿Habéis visto feliz a alguien que lo veis sentado allí? Oye, es que no sé qué hacer, es que no tengo alicientes para nada. ¿Habéis visto a esta persona, una persona así, radiante y bueno, saltando de felicidad? No, eso nos dará, el vacío en nuestra vida nos hará infelices. Y claro está, cuando un cristiano se siente vacío de las cosas de Dios, el mundo le llamará. El mundo le llamará. Hoy pica aquí, como los pollos, y mañana pica allá, como los pavos. Y todo ese picoteo será para llenar el vacío de su vida, que no llenará. Pero solo una cosa es capaz de llenar. Solo una cosa es capaz de llenar el vacío de nuestra vida. Solo una cosa es capaz de llenar nuestra vida y darnos un propósito en la vida. Y esa cosa es la presencia de Cristo en nuestras vidas, que cuando nos vean diga, ahí está Cristo. Eso es lo único que da sentido y propósito a nuestras vidas. Fíjate lo que Pablo dijo en Gálatas 2:29. Pablo, ya no vivo yo. Decía Pablo, ya no vivo yo. Y los que le veían decían, pues como que no, si yo te estoy viendo a ti. Bueno, pues él, a pesar de que lo veían a él, decía, ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que en la vida de Pablo todo el mundo veía que era un siervo de Cristo. Y todo esto, hermanos míos, todo esto es lo que nos da seguridad y un sentido de plenitud. Y fijaros, la Biblia habla de la llenura del Espíritu. Hoy Ángel ha hablado de la llenura del Espíritu, pero no habla del vacío. No habla del vacío. Y si no tenemos estas cosas en nuestra vida, estaremos vacíos. El Señor dice, sed llenos del Espíritu Santo, pero no vacío. Tiene que haber un propósito en la vida. Tiene que haber un propósito en la vida. Insisto, el Señor habla de la llenura del Espíritu Santo, pero no del vacío. Por lo tanto, tengo que hacer otra pregunta. ¿Nos sentimos vacíos por algo? ¿Nos sentimos vacíos por algo? Y si alguien, vamos a tomar un poquito de gasolina, y si alguien me dice, vale Ramón, estupendo, lo que está diciendo, estupendo, no tengo nada que objetar, pero ¿cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer para llenar el vacío de mi vida? Porque a pesar de lo que dice, yo siento un vacío en mi vida. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues escucha bien la respuesta quien se esté preguntando algo parecido a esto. Mientras más cercano estés en tu relación con Cristo, al orar a Dios, al escuchar su palabra, al obedecerle o al poner en práctica los dones que Él te ha dado,
te ha dado para servir al prójimo y a los hermanos, a la iglesia. Mientras más de todo esto tengas, más sentido de propósito tendrás en tu vida y más paz tendrás. Por lo tanto, te hago otra pregunta. ¿Eres una persona de paz? ¿O te gustan las metralletas? La séptima condición para tener paz es sentirnos capacitados y completos para trabajar en la obra de Dios. Eso es importantísimo, sentirnos capacitados y completos para trabajar en la obra de Dios es una condición indispensable para tener la paz de Dios. Porque sentirnos aptos para empujar el carro, eso nos protegerá de sentirnos unos fracasados por un sentimiento de insuficiencia y de que valemos menos que el caballo del malo. Pero si nos sentimos completos y suficientes, entonces estaremos capacitados para hacer lo que Dios desea que hagamos. Y eso nos dará paz. Y es que, mis hermanos, cuando alguien se siente incompleto o se ve como si fuera un cero a la izquierda, eso hará de que dude de sí mismo. Cuando uno se ve que no vale un duro, eso hace que dude de sí mismo. Y el dudar de sí mismo le robará la paz. La Biblia dice, fijaros, la Biblia dice que así como la plenitud de la deidad habita en Jesús, en Cristo, la plenitud de la deidad está haciendo referencia a que así como Cristo es perfecto y verdadero Dios, nosotros estamos completos en Cristo. Estamos completos en Él. No nos falta de nada. Y es que, mis hermanos, Dios nunca querrá que trabajemos en algo para lo que no estemos capacitados. Y es por eso que en Romanos 12, como todos conocemos, se cita una gran variedad de dones espirituales. Por lo tanto, el Señor nos capacitará con sus dones y esa capacitación nos dará paz y nos ayudará a vivir en paz. Voy a deciros algo, ya estoy acabando. Voy a deciros algo que nunca deberíamos olvidar. Cuando sintamos un vacío por la falta de propósito en nuestras vidas, porque muchas veces decimos, estoy aburrido, no sé qué hacer. Cuando nos sintamos vacíos por la falta de propósito en nuestras vidas, es porque en algún momento hemos dejado al príncipe de paz. Es porque en algún momento hemos dejado al pacificador, que es quien nos da los dones, contesta nuestras oraciones, tiene un propósito para nuestras vidas y nos da la paz. Por eso, porque hemos dejado. Cuando estemos así, es porque en algún momento hemos dejado al príncipe de paz. Y por último, la octava condición para tener paz es tener la convicción de que pertenecemos a Dios. Si no tenemos la convicción de que pertenecemos a Dios, no tendremos paz. Y tenemos que tener, o debemos tener esa convicción, porque esa convicción nos protegerá de un sentimiento de rechazo o de desprecio de los demás. Fíjate lo que Jesús dice en Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis fatigados y cansados, porque yo os haré descansar. Y fíjate, mi hermano, a pesar de que la invitación de ir a Jesús está hecha desde hace ya 2000 años, a veces somos nosotros quienes no queremos o quienes preferimos no ir a Él. ¿Alguno de los que estamos aquí podría decir que nunca se sintió rechazado? ¿Rechazado? Yo creo que aquí nadie nunca se ha sentido rechazado o despreciado. Yo creo que aquí todos nos hemos sentido alguna vez en mayor o menor escala o en mayor o menor grado rechazado o despreciado por los demás. David, el rey de Israel, llegó a ser el rey más famoso de Israel. Pero eso, es decir, el llegar a ser el rey de Israel, eso no le impidió ser rechazado por muchos. Él se sintió rechazado por su hijo Absalón. Él se sintió rechazado por por el rey Saúl, quien intentó asesinarle. Y hasta se sintió rechazado por sus hermanos. Pero fíjate lo que llegó a decir
en el Salmo, fíjate lo que llegó a decir David en el Salmo 27:10, cuando sintió ese rechazo. Aunque mi padre y mi madre me rechazaran, el Señor con todo me recogerá. Por lo tanto, mi querido amigo, mi querido hermano, cuando te sientas rechazado, solo tienes que poner tu mirada en la cruz e ir a la cruz. Y tienes que poner tu mirada en la cruz e ir a la cruz, porque en la cruz, no en ningún otro sitio, en la cruz podemos entender el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Ya que por ese amor que tuvo para con nosotros, pero que no lo merecíamos, clavó a su Hijo en aquel madero, en la cruz. Fíjate lo que dice Isaías 53, referente a la paz, a la verdadera paz. Fíjate lo que nos recuerda, insisto, Isaías 53 sobre nuestra paz. Porque Jesús fue crucificado por nuestros pecados y el castigo para que tuviéramos paz lo sufrió Él para que por su muerte tú y yo pudiéramos ser salvados. Vaya, si hay paz ahí. Yo creo que ahí está la máxima expresión de la paz que podríamos tener. Por lo tanto, te lo repito una vez más para que no lo olvides. Cuando te sientas rechazado, no amado o abandonado, mira a la cruz y recuerda quién te ama. Y quien nos ama es poderoso para darnos todo lo que nos hace falta si decidimos rendirnos a Él y andar en sus caminos. Porque esa es la condición, rendirnos a Él y andar en sus caminos. Así que si en esta mañana alguien de los que estamos aquí se encuentra en una situación como la que he venido describiendo, podría empezar orando a Dios con unas palabras parecidas a esta. Padre, quiero confesar mis pecados y reconocer mi desobediencia y mi rebeldía. Te pido que me perdones, no porque lo merezcas, sino por lo que hiciste en la cruz por mí. Desde hoy te rindo mi vida y quiero que vivas en mí. Y puesto que eres capaz de darme la paz que sobrepasa todo entendimiento, y yo quiero esa paz, te entrego mi vida para que me llenes de tu paz. Esa sería la oración que cualquiera que estuviera viviendo una situación como la que he venido describiendo tendría que hacer a Dios. Esa sería, insisto, la oración que quien aquí supiera que a ciencia cierta tiene algún tipo de rebeldía contra Dios, o porque tal vez su vida cristiana no marche como debería marchar, insisto, esa sería la oración que debería hacer. Por lo tanto, y con esto acabo, si alguien siente que no tiene la paz de Dios y quiere tenerla, solo es cuestión de que se la pida. Así, solo es cuestión de que se la pida, pero que te rindas a Él, porque Él está deseando darte paz. Que el Señor nos bendiga. Amén. Nos bendiga. Amén. Bueno, pues me ha invitado el pastor Ángel a cerrar el culto con una oración. Pues Señor, esta misma oración que acabo de repetir o que acabo de citar es la que deberíamos hacer todos, porque seguramente que en cualquier momento de nuestras vidas nos hemos encontrado, aún siendo tus hijos y andando en tus caminos, pero en más de una ocasión nos hemos encontrado en una situación como la que he venido, digamos, describiendo en esta porción de la palabra que tú has puesto que transmita a mis hermanos en esta mañana. Y queremos pedirte, Señor, que tú suplas todo lo que nos falta, Señor. Que tú seas propicio para con nosotros y que supla todo lo que nos hace falta, porque queremos tu paz, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener tu paz y a conservar tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.